Y vais a decir, ay, es que, ¿qué tiene que ver la reputación con la promiscuidad? La promiscuidad es uno de los indicativos que los Homo sapiens, los seres humanos, utilizan para medir la temperatura de la integridad moral de la persona que tienen enfrente. Y obviamente las personas que tienen una moralidad ligera no suelen ser percibidos como de fiar. Estoy tratando de poner cada cosa en su sitio, ¿vale? Obviamente yo sé que es un tema delicado. Yo sé perfectamente que va a haber muchísimas sensibilidades. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Independientemente de la vida que habéis tenido y lo que habéis hecho con vuestros cuerpos, eso es cosa vuestra, ¿vale? Pero mi objetivo es que las niñas más jóvenes que todavía no han cometido estas cosas puedan entender cuáles son las consecuencias negativas de esas cosas. Cuál es la consecuencia natural de tener una vida promiscua, ¿vale? Y tener la capacidad y la responsabilidad suficiente para poder bancar esas consecuencias, porque las hay. Las hay. Y una de las principales es la pérdida reputacional. ¿Por qué la pérdida reputacional funciona como funciona? Porque la reputación está relacionado con la integridad. Para que entendamos cómo afecta eso, tenemos que ir al pasado, ¿vale? A la psicología evolutiva, para entender cómo eso afecta a nuestra reputación, ¿vale? Recordar que en la evolución entendemos cómo funciona el ser humano a nivel social, ¿vale? Volvemos a las antiguas culturas, a las antiguas sociedades de cazadores y recolectores, ¿vale? Las sociedades de cazadores y recolectores eran codependientes. ¿Qué quiero decir? Eran pequeñas tribus que se organizaban, ¿vale? Y los unos dependían de los otros. ¿Por qué es importante saber cómo funcionaban esas tribus? Porque a día de hoy funcionamos igual. ¿Vale? Lo único que ha cambiado es que ahora, por ejemplo, lo hacemos en las redes sociales, pero sigue siendo lo mismo. La naturaleza del ser humano no cambia, ¿vale? Eso está clarísimo. Entonces, la psicología evolutiva nos da las herramientas necesarias para poder entender cómo funciona el ser humano, ¿vale? Entonces, en esas sociedades de cazadores y recolectores, como eran codependientes, los unos dependían de los otros, era importante saber si la persona que tú tienes enfrente era de fiar, porque dependías muchas veces de ella, ¿vale? Y esas sociedades, ¿cómo sabían que la persona que tiene enfrente era de fiar o no? Dependía de su moralidad, ¿vale? Dependía de su moralidad, de su integridad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque las personas que no tenían integridad, las personas que no actuaban en integridad, las personas que no manejaban la integridad moral, tenían muy mala reputación en esas tribus. Y lo más probable es que cuando tú tienes mala reputación en aquellas tribus, eras una persona que no era válido para la tribu. Entonces la tribu te podía abandonar. Y en el momento que la tribu te abandonaba, significaba la muerte, porque el entorno era hostil. Habían tigres, habían leones, habían muchos depredadores. Entonces el ser humano ha evolucionado hasta el día de hoy porque vivía en tribus, vivía en familia. Los unos dependían de los otros. Por eso hemos llegado al día de hoy, ¿vale? Entonces aquellas personas que tenían mala reputación en la tribu se les abandonaba porque no eran útiles para la tribu, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué la integridad era importante. La integridad era importante porque los cazadores iban a cazar en grupo. Si tú tenías a un hombre que no le importaba tener intimidad con la esposa de otro, ¿vale? Que le daba igual el daño que él podía ocasionar a esa familia, a esos hijos y a ese hombre, si tú tenías una persona así para ir a cazar, obviamente esa persona le va a dar igual abandonarte en el campo de batalla, ¿vale? Porque tu dolor no es su dolor, ¿vale? Y esos eran cazadores, los cazadores iban en grupo, ¿vale? No podías abandonar a un compañero en el campo de batalla. Esos son los valores elevados de la masculinidad. Incluso a día de hoy se sigue manteniendo en otros entornos, por ejemplo, los militares, la policía y todo eso saben que los hombres no abandonan a otros hombres en el campo de batalla, ¿vale? Y como en las antiguas tribus una persona podía saber el calibre de la persona que tiene enfrente, dependía de su integridad moral. Era el termómetro para saber si la persona que tienes enfrente era de fiar. Su integridad. Lo mismo pasaba con las mujeres, ¿vale? Porque recordad que en aquellas sociedades, si una mujer iba por detrás y tenía intimidad con tu esposo y se quedaba con tu esposo, obviamente te dejaba completamente desprotegida. No solo a ti, sino también a tus hijos. ¿Por qué? Porque los hombres eran los que traían el alimento. Si había una familia que no tenía hombres, esa familia estaba condenada a la muerte. Porque no había nadie que salga a cazar y traiga el alimento.
Por eso las mujeres escaneaban muy bien a las mujeres que tenían enfrente para saber si esas mujeres podían mantenerse en integridad, ¿vale? Y obviamente hay otro elemento que es importante, es el tema de la vergüenza. La vergüenza es un elemento que te ayuda a mantenerte en integridad. No es que la sociedad te avergüence de que porque yo no estoy aquí para avergonzarte porque no, yo te estoy avergonzando porque tienes una conducta promiscua, no. La vergüenza la sientes tú. Yo no tengo nada que ver ahí, ¿vale? Y la vergüenza es un mecanismo que te ayuda a mantenerte en integridad. ¿Por qué? Porque te avisa cuando estás actuando fuera de integridad. Por eso, nosotros que hablamos español, hay un insulto que se llama sinvergüenza. Es un insulto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vergüenza es necesaria. Es necesario que tengas unos límites de vergüenza, porque te ayudan a mantenerte en integridad. La vergüenza llega para avisarte que estás actuando fuera de integridad, de tal manera de que puedas corregir de tu actuación antes. Volvemos a esa sociedad de cazadores y recolectores. Antes que la tribu se dé cuenta que no tienes integridad, que estás actuando fuera de integridad. Antes de que eso pase, llega la vergüenza para avisarte de tal manera que puedas cambiar tu comportamiento o tu conducta. Porque si la tribu se daba cuenta de que eres una persona que no es íntegra, que no eres de fiar, te abandonaba. Eso era así, era supervivencia, ¿vale? A día de hoy tenemos el mismo termómetro, nos guste o no nos guste, ¿vale? Las personas que constantemente están con esa necesidad de tener intimidad con todo el mundo, al fin y al cabo no te van a percibir como una persona que no es de fiar. Porque tienes una integridad, una integridad moral muy ligera. Te van a percibir así. Y eso te va a afectar. Te va a afectar. Y además, a día de hoy la cosa se agrava. A día de hoy la cosa se agrava y escala a unos niveles por una sencilla razón, ¿vale? A lo largo de toda la historia de los seres humanos ha habido, sobre todo mujeres, pero también había hombres, que han tenido que ser promiscuas, vamos a decirlo así. Han tenido que mantener intimidad con un montón de gente o con un montón de gente a la vez, ¿vale? Porque estaban en situación de necesidad extrema, ¿vale? Son mujeres que cayeron en desgracia y la única manera de que podían salir de ahí, algunas tenían hijos, algunas se quedaban viudas, la única manera que podían para sobrevivir era adoptando esa conducta, ¿vale? Adoptaban esa conducta para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Pero esas mujeres tenían una característica que carecen las mujeres de hoy en día. Es que eran discretas. La discreción. Por una sencilla razón, la discreción era útil en dos sentidos. La primera, porque aun teniendo intimidad de manera indiscriminada con un montón de gente, reservabas eso al ámbito de la intimidad, lo hacías algo íntimo, como tiene que ser, ¿vale? Eso se llama discreción, ¿vale? Y por otro lado, eso no afectaba muchísimo a tu reputación, porque era muy poca la gente que sabía, lo cual también te ayudaba y preservaba un poquito tu reputación. Pero a día de hoy las mujeres ya no tienen ni eso. No tienen ya ni eso. La discreción brilla por su ausencia. Conoces a personas, a mujeres en las redes sociales que fardan por el mero hecho de ser promiscuas. Fardan. Eso tiene consecuencias naturales muy desagradables para ti. No te conviene. No te conviene, chica. ¿Vale? Sí, el movimiento feminista te dice que tu cuerpo es bla, bla, bla. Al fin y al cabo, ¿quién va a tener que convivir contigo misma? ¿Quién va a tener que convivir con esa mala reputación? Cuando vayas a empezar a querer hacer cosas y que te cierren las puertas, ahí lo vas a entender. Y os voy a poner un ejemplo de una cosa que acaba de pasar. Hay una chica, y no voy a nombrar su nombre, en las redes sociales tiene un vídeo donde prácticamente llora porque ella está tratando de salir adelante en la música y no lo consigue, ¿vale? Y ella atribuye el hecho de que no lo consiga a su personalidad. Que no es posible que ella tenga una plataforma de millones de seguidores y no sea capaz de poder tener éxito en la música, que es lo que ella quiere, es lo que ella quiere, a lo que ella quiere dedicarse, ¿vale?
Y yo cuando vi ese vídeo automáticamente me di cuenta de por qué no puede tener éxito. Porque simplemente las personas no la perciben como cantante. Las personas la perciben como una mujer, ¿vale? De compañía. ¿Por qué? Porque ella fue mujer de compañía y ella en sus redes sociales ha estado fardando constantemente de eso, ¿vale? De hecho, anima a las mujeres de cómo ser damas de compañía, de cómo sacarle dinero fácilmente a los hombres y farda con el hecho de que ella fue dama de compañía. De hecho, tal es así que ella también estaba llorando porque hasta el día de hoy sigue recibiendo ofertas de ser dama de compañía. Y estaba llorando por eso. Y digo, es la reputación. Es la reputación. Obviamente no te pueden tomar en serio como cantante. Has construido una plataforma, ¿vale? Donde la base ha sido tus conductas promiscuas. Y eso afecta luego a tu reputación profesional, ¿vale? Nadie se va a entretener a escuchar tus discos. Si toda tu plataforma está ahí, todas las personas que están ahí están a lo que están, a la reputación que a lo largo de esos años has construido. La promiscuidad tiene efectos reputacionales muy dañinos, ¿vale? Sobre todo cuando tú utilizas una plataforma tan grande para fardar de ello. Y me vais a decir, en las antiguas tribus eran poquitos, una tribu era como 4 o 5 familias, era poquito. Pero ahora tú utilizas tu tribu en las redes sociales, que son miles de personas, para informar de que tienes una integridad moral bastante ligera. Y obviamente vas a ser percibida como una mujer o como un hombre que no es de fiar, ¿vale? Entonces ella no puede tener éxito en la música porque ha construido una plataforma fardando sobre su vida promiscua. Y yo no estoy aquí para juzgar a esa muchacha. Yo entiendo su dolor y su sufrimiento, ¿vale? Porque seguramente ella no sabía que su conducta del pasado tendría unas consecuencias naturales. Tal vez nadie se lo dijo, ¿vale? Por eso yo siempre apelo a las chavalas más jóvenes, ¿vale? Les digo que eso tiene consecuencias naturales y van a manchar tu reputación, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. La gente te va a dejar de percibir como una persona de fiar.